seguir cuántas normas de las reglas. O sea, ya sea el número de hoods que se tienen que ocupar, la longitud del cable, cuánto tiene que medir y qué tipo de cable tienes que usar. Tienes que ver todas esas normas para poder establecer una red adecuadamente. El Instituto de Ingenieros Eléctricos e Electrónicos, la IEM, es el organismo que organiza la comunicación entre los usuarios, elaborando documentos relativos a la arquitectura de la red. La IEM desarrolla estándares globales aplicables a la tecnología de información, telecomunicación, generalización de electricidad y entre otros servicios relacionados, ya que estos estándares buscan que tengan una buena conectividad con la red, tienen que seguir las siguientes especificaciones. La Sociedad de Internet, ISOC, fue formada en 1992 como una organización dedicada a la estructura de procesos de desarrollo de estándares de Internet. La Organización Internacional para la Esterilización, ISOC, es una organización que tiene como tarea la creación de estándares internacionales para diferentes casos. Algunos de estos casos pueden ser para los estándares de la tecnología de la información, la interconexión de red de computadoras a un vehículo y formato de documento portátil como lo conocemos en PDF, o pueden ser otros más. El modelo de OSI, un diseño básico de la red. El modelo OSI, Open System Interconnection, de los sistemas abiertos ha servido como uno de los modelos básicos de trabajo en la red desde el año 1984. Este es un método por el cual se practica la interconexión entre las computadoras. Es la idea de cómo tenemos nuestro diseño de computadoras y vamos a ver si puede funcionar basados en este modelo. El modelo de OSI está clasificado en niveles superiores e inferiores. Los superiores son los cuales ejecutan funciones específicas de aplicación como formateo de datos, administración de las conexiones, entre otras. Estos niveles superiores son nivel 7, 6 y 5, el cual es aplicación, presentación y sesión, y el otro nivel es nivel inferior, los cuales proporcionan servicios a los niveles superiores y ejecutan las funciones más primitivas como el control de flujo poniendo las direcciones y la ruta, los cuales son el 4, 3, 2 y 1. El nivel 4 es transporte, 3, red, 2, enlace de datos y nivel 1, el físico. El modelo de OSI es el proceso que se desarrolla cuidadosamente desde el envío de los datos hasta su recepción. Esta manera de separar el proceso en capas o niveles brinda la posibilidad de resolver los problemas de una red más fácilmente, es más sencillo de manejar y da posibilidad de agregar nuevos protocolos. Nivel 1. Se definen las características mecánicas y eléctricas de la red que son necesarias para obtener una conexión física. Se definen los cables, los hubs, las computadoras y los tipos de señales. Se define el tipo de la red que se va a utilizar. También la capa física sirve a la capa de enlace de datos. La capa física proporciona un camino de transmisión para los datos de una red. Los datos son convertidos en una señal que se traslada al final sobre una unión física. La capa física es responsable de los procedimientos mecánica y la electricidad requerida para el funcionamiento. Algunos ejemplos de los nodos de red de capa físicos incluyen los adaptadores de red, NIC, hubs y modems. Nivel 2. En este nivel se define cómo serán transferidos los paquetes de datos entre los usuarios. Se definen los formatos de los paquetes de datos, las direcciones, se detectan los errores y la manera de transmisión de datos. En su mayor parte, la comunicación de LAN se maneja en la capa de enlace de datos.
En la capa de enlace de datos, los nodos conocidos como switch, interruptores o bridges pasan las tramas de información, es decir, una unidad de envíos de datos. La capa de enlace de datos también proporciona notificación de error a las capas superiores cuando ocurre un error de transmisión de información. Algunos ejemplos de protocolos de esta capa de enlace de datos incluyen el control de enlace de datos de alto nivel HDLC, protocolo de Internet de línea serial SLIP, protocolo de punto a punto PPP. Estos son algunos enlaces que forman el nivel 2, es decir, enlace de datos. Nivel 3. Se define la ruta de tramas de datos a través de la red hasta su usuario final, es decir, el tráfico en la red. En este nivel se utilizan protocolos como IP, protocolo Internet, IPMX, intercambio de trama entre redes. El nivel 3 habla de redes que son responsables de cambiar datos entre nodos a través de varios caminos de datos. La capa de red permite que la trama pase por varias topologías de red. Es capaz de transferir cantidades variables de datos entre los puntos terminales de una o varias redes. Algunos ejemplos de protocolos de capa de red incluyen protocolo de Internet, protocolo de intercambio de paquetes de Internet, protocolo de encaminamiento de información, protocolo de mensaje de control de Internet, entre otros. Nivel 4. Transporte. En este nivel se asegura la transferencia de información desde un punto inicial hasta el punto final. Se define la conexión entre las computadoras transmisoras y receptoras. Se asegura que los datos del proceso del nivel más alto, usualmente encapsulados en tramas o paquetes, lleguen a su destino en el orden correcto, mientras hay un camino de comunicación abierto. La capa de transporte puede hacer su trabajo. La capa de transporte recibe peticiones de la capa de sesión y reexpide peticiones a la capa de red. Funciones de la capa de transporte. Asegura que la conexión esté establecida, desmonta y después remota grandes cantidades de flujos de datos, controla el flujo de datos, recupera errores y crea una secuencia de datos. Nivel 5. Sesión. En este nivel se organizan las funciones que permiten a dos usuarios, es decir, a nodos, a comunicarse entre sí en una misma red. Se administra el sistema, se ponen las contraseñas, se define la sincronización y a dónde se dirige el tráfico. La capa de sesión responde a atender las peticiones de la capa de presentación, así como enviar peticiones de servicio a la capa de transporte. La capa de sesión también puede proporcionar servicios de control de acceso, autenticación, sincronización de datos y otros servicios. Algunos ejemplos de los formatos de datos definidos en la capa de sesión son: sistema de entrada-salida básico de la red, NetBIOS, sistema de archivos de red, NFS, intérprete de órdenes segura, Security Cell, SSH, lenguaje de consulta estructurado, SQL, entre otros. Nivel 6. Presentación. Se define el formato incluyendo la sintaxis del intercambio de los datos entre los equipos. Por ejemplo, el nivel de aplicación, que puede entregar los datos en un formato especial, al nivel de presentación, donde este formato se transforma en un formato cómodo para la transmisión. La capa de presentación responde a las peticiones de la capa de aplicación y envía peticiones de servicio a la capa de sesión. También es responsable de aceptar datos de las capas inferiores y presentarlos a la capa de aplicación. Algunas de las funciones de la capa de presentación son: servicios de codificación y descodificación, servicios de comprensión y descomprensión de datos, servicios de traducción, etc.
La capa de presentación se encarga de traducir datos que vienen de las capas inferiores para que sean entendidos en la capa de aplicación. Aquí están algunos ejemplos de los formatos de datos que son definidos en la capa de presentación. Código binario, código estándar americano para intercambio de información ASCII, código binario codificado extendido del intercambio decimal EBCDIC, 8 bits usado por computadoras mainframe de IBM. Nivel 7. Aplicación. Define cómo el usuario accede a la red. Se encarga del intercambio de información entre los usuarios y el sistema operativo. Se pueden transmitir diferentes programas y archivos. Cada nodo en una red puede ser identificado por dos tipos de direcciones. De la capa de red, estas son integradas en el dispositivo conectado a la red y se llaman direcciones físicas o direcciones de hardware. De la capa de enlace de datos, son llamadas direcciones lógicas o virtuales. Son asignadas a los dispositivos por el software de operaciones. Protocolos y servicios de la capa de aplicación. Protocolo de Administración de Información Común CMIP. Protocolo de Acceso y de Administración de Transferencia de Datos FTAM. Protocolo de Transferencia de Archivos FTP. Protocolo de Transferencia de Hipertexto HTTP. Sistema de Archivos de Red NFS. Red de Telecomunicaciones Telnet, entre otros. Normas de acuerdo al modelo TCP/IP. TCP maneja el flujo de los paquetes entre los sistemas e IP maneja la ruta de los paquetes. El protocolo TCP/IP contiene 5 niveles. Aplicación. Realiza la autenticación, comprensión y término de los servicios del usuario. Transporte. Maneja el flujo de los datos entre el sistema, provee el acceso a la red. Internet. Organiza la ruta de los paquetes. Interfaz de Internet. Asegura la interfaz entre la red y las computadoras. Físico. Ejecuta la conexión física y de cable. Las diferencias entre los dos protocolos son: el nivel de aplicación en TCP/IP administra las responsabilidades de los niveles 5, 6 y 7 del modelo OSI. El nivel de transporte en TCP/IP no siempre garantiza una entrega fiable de los paquetes como lo hace el nivel de transporte del modelo OSI. Aquí podemos nombrar algunos de los protocolos a los diferentes niveles. A nivel capa de aplicación: FTP, Telnet, DNS, NFS, SMTP y otros. A nivel capa de transporte: TCP, UDP. A nivel de capa de red: TCP/IP, Internet, IP, ICMP, RIP, OSPF, ARP. A nivel capa de enlace de datos: TCP/IP, interfaz de la red, Ethernet, AMT, PPP, HDLC, entre otros. A nivel capa física: TCP/IP, interfaz de la red, Token Ring, NIC y otros. NetBIOS y NetBEU. Comparado al modelo de OSI, como ni NetBIOS ni NetBEU proporciona servicios en todas las capas del modelo de OSI, ambos son comúnmente emparejados con unas suites de protocolo como IPX, CPX o TCPI/IP. Cuando sean colocadas en el modelo de OSI, estos no tienen
básicamente una especificación como en el modelo OSI. Este NetBIOS y NetBEUI es un poco más específico y un poco más difícil de elaborar. Ejemplo de normas de Ethernet y Fast Ethernet. Normas de Ethernet 10 base T. El número máximo de saltos de repetidor es 4. Pueden utilizar cables de par trenzado base 10 de categoría 3 o 5 similares a los cables telefónicos, pero no son iguales. La red no funcionará si se utiliza cables de teléfono para conectar el equipo. La longitud máxima de cada cable es de 100 centímetros. Si no ocupa estas especificaciones, no podrá ser utilizado como se requiere. Normas de Fast Ethernet 100 base TX. El número máximo de saltos de repetidor es 2. Debe utilizar cables de par trenzado 100 base TX de la categoría 5. La longitud máxima de cada cable de par trenzado es de 100 metros. La longitud total de cable de par trenzado no debe exceder los 205 metros. Si no haces atención, si no haces lo requerido a lo que te estoy diciendo, estas normas no van a aplicar